Ahí ya observan mi pantalla, muchachos. No, profe. Listo, ahí sí ya. Sí, ahí ya. Listo. Verán, entonces lo que queríamos revisar nosotros es la parte de procedimientos almacenados y disparadores, ¿cierto? Entonces, yo les voy a mostrar aquí rápidamente cómo se componen y miramos, pues, lo que pasa es que esa temática es bastante amplia, ¿listo? Hay muchas opciones, es programar prácticamente en la base de datos, programar, entonces aquí vamos a hacer unos pequeños ejemplos, ¿listo? Yo aquí lo que tengo, bueno, inicialmente pues es una base de datos de prueba, en este caso voy a usar StoreCity, y pues uno usualmente no recuerda exactamente la sintaxis de los procedimientos almacenados o de los triggers, entonces pues el, lo que yo suelo hacer es tener un proyecto con los diferentes procedimientos que he construido y ahí uso la lógica y partes de los elementos que ya he utilizado para aplicarlos en un nuevo proyecto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en Store City yo tengo mis tablas, ¿cierto? Aquí están todas mis tablas normales. Y en esta sección nosotros habíamos visto que tenemos una sección o una parte de secuencia y una parte de funciones. ¿Listo? Por acá abajo tenemos una sección que se llama Trigger Function y en cada una de las tablas tenemos un apartado para los triggers. Resulta que hay tres elementos, ¿no? Las funciones, que son los mismos procedimientos almacenados, los triggers, que son los disparadores, y las funciones del disparador. Es decir, nosotros en Postgres, a diferencia de otros lenguajes, tenemos el disparador, pero ese disparador pues es un disparador en efecto de una función. Entonces tenemos, para crear un trigger, tenemos dos componentes. Uno que es el trigger como tal y otro la función que va a responder a ese trigger. ¿Listo? Vamos a mirar primero la parte de funciones de procedimientos almacenados. Y aquí en los procedimientos almacenados nosotros podemos crear muchísimos elementos, es toda la potencia de un lenguaje de programación, digámoslo así, que es el lenguaje de programación de Postgres. ¿Listo? Entonces, supongamos nosotros, voy a crear una función. Aquí, por ejemplo, en usuarios, miremos que yo tengo esta cantidad de usuarios. ¿Listo? Y supongamos que eh, tengo una tabla que va a ser no sé, pongamos que esa tabla sea de puntos del usuario. ¿Listo? Entonces, puntos usuario. Listo. Entonces, puntos usuario, tengo aquí la tabla, que aquí le voy a agregar un campo, que sería un ID inicialmente, un ID puntos usuario, sería, lo voy a colocar para cuestiones del ejemplo, listo. Una fecha de movimiento, fecha movimiento, timestamp, stamp, listo, y una cantidad de puntos. Supongamos que aquí cada registro va a ser una cantidad de puntos para un usuario. Ah, nos faltaría el ID del usuario. Listo, ahí colocamos el ID del usuario. Aquí tenemos nuestros campos, listo, ahí agregamos. Voy a editar esa tabla.
este le voy a agregar los constraints. A esta columna yo le voy a agregar un valor por defecto. A la fecha del movimiento le voy a agregar un valor por defecto que va a ser now. Aquí ya estamos llamando una función propia de Postgres. Y en los constraints le voy a colocar que esta es la llave primaria. Listo. Y también voy a agregar las llaves foráneas para el usuario. Constraint, query, usuario. Listo. Ahí tengo mis llaves primarias y mis llaves foráneas. Ahora bien, supongamos que aquí en usuario yo tenga aquí en usuario tengo la cantidad de puntos, ¿cierto? Para el usuario. Entonces, cada vez que hacemos una venta, vemos entonces aquí, cada vez que hacemos una venta, cada vez que se registra una venta, nosotros queremos calcular, ¿cierto? La cantidad de puntos del usuario, actualizarlo, digamos así. Entonces nosotros aquí podemos hacer una función que nos actualice la cantidad de puntos del usuario. Es decir, que sume todos los registros de los puntos aquí, para este usuario, y que los guarde o que actualice la cantidad de puntos que tiene el usuario aquí en su campo punto. Que este mostraría los puntos totales y este mostraría los puntos, aquí habrían los puntos que se van agregando para cada usuario. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir haciendo esa parte. Listo. Yo tendría una función, necesitaría una función que me sume todos los puntos y que me guarde en el campo del usuario ese valor. ¿Listo? Por un ID del usuario. Entonces, inicialmente pues voy a colocar aquí unos puntos del usuario. ¿Listo? Entonces voy a colocar para el usuario 1 200 puntos para el usuario 1. Ese usuario parece que no existe, miremos cuál es el ID del usuario. Desde el usuario 3 también. Listo, entonces aquí no puedo escribir 1 sino 3. Listo. 100 puntos para el usuario 3 y 25 puntos para el usuario 3. Listo. En total serían 325 puntos los que deberían aparecerme para cada usuario, ¿cierto? Pero pues en este caso, si yo voy a mirar los puntos del usuario 3, entonces aquí miremos el usuario 3, tiene 0 puntos, algo que no es la realidad. Entonces vamos a crear una función que nos va a calcular estos puntos. ¿Listo? Como les decía, yo no me acuerdo de la estructura, no me la sé de memoria la estructura de los procedimientos. Entonces yo tengo unos procedimientos ya que los suelo ocupar y los modifico. ¿Listo? Por ejemplo, acá yo tengo un procedimiento de este tipo. ¿Listo? Yo copio el código de aquí. Eso es lo que yo suelo hacer porque me olvido de la sintaxis de los procedimientos. ¿Listo? Copio ese código, me conecto nuevamente a la base de datos. Cuando lo hagan en Postgres deben verificar acá arribita, miren que aquí está el nombre de la base de datos. Aquí como yo quiero crear el procedimiento en esta base de datos, debo verificar eso. Y pego el código. Listo, y aquí hay unas secciones importantes que se las voy a explicar de forma genérica. En todo procedimiento esto va a existir. ¿Listo? Esto es como hacer una función de un programa en cualquier lenguaje. Primero tenemos la sintaxis, ¿cierto? Create or replace function. ¿Una pregunta ahí? Profe, ¿le podría hacer zoom a la pantalla? No se mira muy bien. Dale, ya la. Gracias. ¿Ahí alcanzan a ver el código? Sí, ahí sí. Bien. Listo. Entonces lo primero es esta sección de aquí. Esa es la instrucción que nos permite a nosotros crear o reemplazar la función. Es decir, create or replace dice, si no existe, créela. Si ya existe, reemplaza. ¿Listo? Create or replace function.
Acá viene el esquema en el cual vamos a crear la función, que por defecto sería public, o si tenemos otro esquema en nuestra base de datos, pues aquí lo podemos especificar, y el nombre que le vamos a dar a la función. En este caso yo lo voy a llamar calcular, sumar puntos, usuario, así le voy a llamar. Este es el nombre de la función que se va a crear. Y luego viene entre los paréntesis, vienen a estar los parámetros que le vamos a enviar a esta función. ¿Listo? Entonces en este caso los parámetros que le vamos a enviar a esta función sería solamente el ID del usuario. Listo. Igual que, miren que es igual que en los otros lenguajes. Definimos el nombre del método y definimos el parámetro. Aquí cambia un poquito. Aquí nosotros le vamos a decir el retorno. Usualmente nosotros le definimos primero el retorno a la función en los otros lenguajes y luego ya definimos la función. Acá no. Definimos el nombre, los parámetros y aquí el tipo de retorno que va a tener la función, que puede ser de tipo entero, booleano o también puede retornar un registro. Una columna, o lo que nosotros miremos. En este caso yo voy a retornar un entero que va a contener el valor de puntos sumados. Listo. O un booleano. Voy a retornar booleano. Listo, que me diga que la suma ya se hizo y ya se actualizó. Entonces, acá pues tendríamos ya el retorno y aquí inicia el cuerpo de mi función. Abre con esa etiqueta body y termina con esa etiqueta body. Eso me indica que ese es el cuerpo de la función. Y resulta que en la función nosotros tenemos diferentes secciones. ¿Listo? Tenemos la sección de declaración, la declare. Aquí, después de esta sección, de esta bandera, nosotros iniciaríamos a escribir los nombres de las variables que vamos a utilizar. Ahí, si no la definimos ahí, no vamos a poder utilizar una variable. Y en la sección begin, listo, en esa sección ya nosotros iniciamos a escribir todo el código de nuestro procedimiento. Esta sección begin tiene un end, listo, esto le indicaría en dónde inicia y dónde finaliza el código del procedimiento almacenado. ¿Listo? Existen diferentes estructuras, miren aquí nosotros podemos hacer select, podemos hacer for, listo, loops, este loop es dependiente de este for, podemos hacer validaciones, if, lo que nosotros necesitemos, lo que queramos, listo. Aquí hay mucha lógica que se puede utilizar. En este caso yo voy a hacerlo con un for, que podríamos hacerlo con una función, un procedimiento almacenado, pero para el ejemplo yo lo voy a hacer con un ciclo de tipo for. Listo, uno de los más utilizados. Entonces yo voy a borrar todo este código de aquí. Y ahí tengo la estructura de mi for. Entonces yo defino. El for tiene muchas formas también. Podemos hacer un for como en Java, un for int y bueno, para una cantidad de repeticiones. Pero no es muy común. Aquí lo más frecuente es hacer un for para una cantidad de registros. En este caso yo voy a hacer un for para todos los registros, ¿cierto?, de puntos del usuario, para todos los registros de puntos de ese usuario, para el usuario con ID 3. Si yo pongo aquí 1000 puntos para el usuario 4, esos no se los debería sumar al usuario 3, porque esos puntos no son de él, son del usuario 4. Entonces eso lo vamos a hacer en la consulta. ¿Listo? Entonces aquí el for yo voy a hacer un recorrido con ese for de cada una de estas y voy a ir sumando, voy a ir almacenando estos datos de ese usuario. Para ello yo necesito una variable que va a ser un acumulador. Entonces aquí la voy a definir. Entonces le pongo accum de tipo entero. Listo. Ahí tengo mi acumulador. Y nosotros podemos hacer también operaciones, hay diferentes operaciones. Y una de las que uno suele utilizar para hacer depuración del procedimiento es una estructura denominada raise nodes, que es esta que yo tengo aquí. Este es como el system.out o el console log. ¿Listo? Entonces voy a estructurar mi procedimiento, mi for, para primero verificar que me está haciendo el recorrido de los registros del usuario. ¿Listo? Entonces, aquí voy a establecer un comentario en el cual le digo recorrer los
registros de puntos a favor del usuario. Listo, y aquí en el for yo puedo decir qué campos o qué elementos voy a utilizar de la consulta. Miren que yo aquí tengo una variable, otra variable que van a ser asignadas de forma correspondiente a la consulta. Ahorita vamos a verlo eso. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito saber la cantidad de puntos, nomás la necesito. Entonces, para esa cantidad de puntos que voy a obtener por cada uno de esos registros, voy a crear una variable. Entonces, aquí le voy a llamar puntos. Puntos de tipo entero también, integer. Entonces yo de cada uno de los registros voy a obtener la cantidad de puntos. Si necesito más atributos, pues necesito crear más variables, ¿listo? Y aquí creo la consulta, entonces yo le digo select cantidad, ¿cierto? Select cantidad, si lo hacemos acá, y si lo hago en una consulta aparte, sería select cantidad from puntos usuario. Listo, si le ejecuto ahí, miren que me salen todos los puntos, ¿cierto? Pero yo no necesito todos los puntos. Yo necesito los puntos de un solo usuario. Where id usuario igual a 4, por ejemplo. Listo, lo ejecutamos ahí. Ahí sí ya, miren, me trae solamente los puntos del usuario con ID 4 o me trae los puntos del usuario con ID 3 o del usuario con el ID que yo le diga. Esta es la consulta que necesitamos entonces, la podemos armar aparte. Ahora sí vamos a nuestro procedimiento y ahí le vamos a decir, este for se va a ejecutar para la siguiente consulta. Listo. Entonces aquí le digo select. Colocar el código en mayúsculas no es causante de error, sino que yo prefiero colocarlo así por orden. En todos mis procedimientos prefiero colocarlo así. Listo, y aquí tenemos un problema, que solamente lo estamos consultando al usuario 3, entonces no serviría de nada el procedimiento. Pero recibimos por parámetro en nuestro procedimiento el ID del usuario al cual queremos calcularlo. Por lo tanto, este valor lo reemplazamos por este. Y miren que el parámetro que yo obtengo en el select es el parámetro que va a corresponder a esta variable. Este es el nombre del campo. Aquí coloco el nombre del campo y este es el nombre con el cual yo lo voy a utilizar dentro de mi procedimiento. ¿Listo? Y este write notice nos va a ayudar para ir lanzando mensajes por consola en la consola de Postgre. Entonces aquí yo colocaría, tiene la misma estructura de los cout de C, en el cual nosotros colocamos el mensaje, ¿cierto? Y luego colocamos el símbolo porcentaje para indicar que ahí va a ir un valor variable que lo vamos a colocar acá. Entonces, por ejemplo, si yo ahí coloco puntos, entonces le digo que va a ir este label, este texto, y aquí va a ir un valor variable, que ese valor variable va a corresponder al valor que tenga la variable que yo voy a colocar aquí, que en este caso va a ser la variable puntos. Listo, ahí lo puedo ejecutar. Cuando yo ejecuto, ojo, yo ahí voy a ejecutar el código, miren, lo ejecuto, pero no quiere decir que se ejecutó el método, no quiere decir que se invocó la función, sino que se invocó esta consulta de aquí. Es decir, ahí se creó el procedimiento almacenado, no se invocó el procedimiento almacenado. Para invocarlo, se lo puede hacer de la siguiente forma. Yo iría aquí a mi editor de SQL o a mi generador de consultas, yo le diría, para invocar el procedimiento, le diría select, y necesito seleccionar el procedimiento o ejecutar el procedimiento, entonces coloco el nombre del procedimiento. Listo, si yo lo invoco ahí me va a salir un error, porque me está diciendo, este procedimiento no existe, ¿cierto? Pero ¿cómo que no existe si yo lo acabo de crear? A ver, vamos a mirar acá. Entonces dice aquí, yo aquí ya refresco, miren, y aquí ya me apareció un procedimiento. Entonces en efecto no existe porque el procedimiento que yo estoy invocando necesita de un atributo.
y no le estoy mandando nada. Yo estoy llamando a sumar puntos de usuario, pero no le estoy enviando nada. Entonces le voy a enviar aquí 3. Listo. Miren que aquí 3, en este caso pues estoy retornando falso, pero ya me ejecuta el procedimiento. Y si miren la pestañita de mensajes, aquí ya está, miren, 200, 100 y 25. Ahí ya me salen los valores de los puntos del usuario. Si hago con el usuario 4, en los mensajes también me sale solamente el 1000. ¿Listo? Entonces ahí ya sabemos cómo podemos invocar la función y ya miramos que en efecto la función está creada y que la podemos utilizar. Yo esta linecita de cómo se la puedo invocar siempre la coloco en el procedimiento almacenado para no olvidarme de cómo era que lo invocaba. La coloco ahí, comentariado. Es la primera línea de mi begin. Listo. Y ahora sí, vamos a hacer vamos aquí a agregar otro valorcito. Entonces del usuario, ¿cierto? Usuario. Y aquí podemos decirle, aquí va a ir otro valor variable. ¿Cuál es el valor variable? Podemos colocar el ID del usuario. Entonces le coloco aquí ID de usuario. Listo. Lo ejecuto. Listo. Vuelvo acá. Lo invoco. Miren que aquí ya me cambia el mensaje, dice puntos 200 del usuario 3, puntos 100 del usuario 3, puntos 25 del usuario 3. Profe, pero es que yo no quiero que me salga el usuario 3, yo necesito saber el nombre del usuario. Entonces aquí mismo, ahí viene la facilidad del procedimiento. Aquí nosotros podemos traer el nombre del usuario, entonces le podemos decir select, no recuerdo el atributo select, nombre, por ejemplo, from la tabla usuario, where, bueno, este lo puedo copiar aquí, where ID usuario igual a ID. Listo, y aquí puedo hacer la conversión de datos. ¿Cómo lo hago? El casting en Postgres se puede hacer con 2 puntos, es decir, 4 puntos, y colocamos el tipo de datos. Entonces yo le diría varchar. Varchar. Listo. Ahí miren que estoy haciendo una subconsulta en mi procedimiento. Listo, ahí lo invoco. Ahí lo ejecuto, perdón, y acá lo voy a invocar. Al invocarlo, miren que ahí ya me sale puntos usuario. Me está saliendo el 3. No sé qué traje. A ver. Es que estoy trayendo aquí el ID del usuario, es el nombre. Nombre. Listo. Lo ejecuto y voy a invocarlo nuevamente. Eso, ahora sí me dice los puntos 200 del usuario fulano. Listo. Tenemos aquí los puntos. Ahora sí necesitamos acumularlos. Resulta que aquí hay algo importante. Y es que nosotros cuando comparamos en Postgres, si ustedes se han dado cuenta, miren que aquí decimos where ID usuario igual a ID usuario. Entonces la operación de comparación es con un solo igual. Entonces la asignación no puede utilizar el mismo símbolo porque haría es una comparación. Por eso, para hacer la asignación, la operación de asignación, lo que nosotros hacemos es utilizar 2 puntos igual. Por ejemplo, aquí vamos a inicializar el valor de la variable puntos. Ahí le coloco entonces puntos, 2 puntos igual a 0. Ahí estoy asignándole el valor 0 a la variable puntos. Y aquí voy a hacer el acumulador, entonces puntos, 2 puntos igual a puntos, más, acum, esto es con la variable acumuladora, también, acum, 2 puntos igual 0, y ahora sí aquí, acum, igual a acum más puntos. Listo. Ahí tenemos. Ahí está. Ahora sí, ya podríamos, yo voy a colocar otro raise notice después de esta operación en el cual le diga puntos acumulados. Y aquí le diría ya no los puntos, sino este acumulado, esta variable acumulada. Ejecuto mi procedimiento y ahora voy a consumir. Lo invoco. Ahora ya vamos a mirar en la consola que me dice
Puntos 200 para el usuario fulano, puntos acumulados 200 para el usuario fulano, puntos 100 para el usuario fulano, puntos acumulados 300 para el usuario fulano, puntos 25 para el usuario fulano, acumulados 325. Listo. Si hago con el usuario 4, por ejemplo, me va a decir puntos 1000 para el usuario Juan, puntos acumulados 1000, no tiene más. Y si voy a mirar mi tabla, acá se supondría que ya deberían estar los puntos, pero no están. No están actualizados los puntos porque no hemos hecho esa operación. ¿Listo? No hemos invocado esa operación de actualizar los puntos. Entonces eso también lo podemos hacer en nuestro procedimiento almacenado. ¿Cómo lo hacemos? Igual a un update común y corriente. Entonces yo voy a generar acá el update de mi usuario. Genero el script. Y este usuario lo único que le voy a actualizar es la cantidad de puntos. Listo. Cuando el ID del usuario, olvidé copiarlo. Cuando el ID del usuario sea igual a algo. Igual a algo. Aquí ya sabemos que sería igual a aquí. Listo. Y esta es la instrucción que voy a utilizar en mi procedimiento almacenado. Entonces aquí sería que los puntos del usuario serían igual a el valor acumulado. Ojo que esto ya lo estoy haciendo afuera del ciclo for, porque ya sume todos. Listo. Y aquí voy a colocar, ojo, aquí también hay otra cosa que debemos hacer en el capítulo. Resulta que yo tengo puntos aquí y puntos acá, entonces puede que él se confunda. Entonces le voy a decir, no, úseme puntos de la tabla usuario, el atributo puntos de la tabla usuario en el esquema public. Ese es el que voy a utilizar, donde el ID del usuario va a ser igual a este ID. Listo. Ejecuto mi procedimiento. Y ahora sí quiero que observemos aquí. Aquí no tenemos los puntos actualizados, ¿cierto? Ahí están sin actualizar. Y ahora sí, como ya coloqué la instrucción que me lanza el update, ¿cierto? Ahora cuando invoque a mi usuario 3, cuando invoque el procedimiento para ese usuario, me va a decir, esta es la suma de puntos, ahora sí, ya lo hizo. Vamos a mirar acá, refrescamos. No, no lo ha hecho. Miremos si salió algún error. No existe la columna public. Ah, ya. Miren que aquí me está saliendo el error, ¿cierto? Miren aquí. ¿Listo? Entonces es porque aquí solamente debería decirle usuario. Ah, no, este no es puntos, ¿no? Sí, sí es puntos. Usuario punto puntos. Ahí sí ya. Ahí debería funcionar de forma correcta. Listo. Y vamos a ver. Voy a ejecutarlo. No existe la columna usuario en la relación usuario. Entonces nos va a tocar cambiar el nombre de la variable porque probablemente nos diga que es ambiguo. A ver, miren. Invoquémosla ahí. Invoquémosla acá. Ah, no, ahí ya no nos dijo nada. Ya dijo normal, no hay problema. Entonces ahora sí voy a mirar mis datos. Listo. Miren que aquí ya están 325 puntos. ¿Listo? Aquí en los procedimientos almacenados hay muchísimas cosas que se pueden utilizar que no alcanzaríamos a estudiarlo en una por una. Pero miren que en esencia es un programa que nosotros podemos ir haciendo con diferentes cosas y existen los procedimientos, perdón, las estructuras de control igual que en programación. Existe el for, el while, el if, el switch, que en este caso pues se conoce como case. Y además están todas las operaciones que nosotros podemos hacer con nuestro motor de base de datos. Podríamos hacer un insert, podríamos hacer un delete, lo que nosotros queramos podemos hacer. Entonces,
Ahí no habría problema. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de este pedacito? Profe, tengo una pregunta. O sea, yo algo similar tengo que hacer en el proyecto en una tabla que tiene que sumarme los valores que van aportando los asociados. O sea, ¿lo podría hacer así también? Sí, sí, aunque este ejemplo ahorita lo coloqué porque me va a servir para la segunda parte que es lo de los triggers. En tu caso sería recomendable hacerlo con un trigger, que cada vez que se haga una venta se actualicen los puntos. Ah, con la segunda parte que ahorita va a explicar. Ajá, ¿Sí? Ah, ya, listo. Gracias. bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Fabián, Elizabeth, No, profe, yo no tengo No, preguntas. quedó claro. listo. Voy a poner el chat. De pronto también voy a estar pendiente del chat cuando les dé un tiempito por acá. Listo. Listo, entonces esta función es un ejemplo nomás, es algo muy particular que yo lo tomé ahorita para mostrarles a ustedes cómo se puede hacer ese trabajo. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que aquí ustedes tienen una gama de opciones muy amplia en la cual pueden trabajar. Miren que por ejemplo yo en el procedimiento que les mostraba, acá les voy a mostrar algunos de los que yo tengo en un proyecto. Listo, entonces por ejemplo aquí en este procedimiento yo eh, tengo select y miren que aquí estoy usando una función diferente. Miren que estoy usando la función extract y aquí le digo que me va a extraer y hago un select. Miren, hago un casting a date y le digo que ese valor, que el resultado de este select me lo almacene dentro de una variable. ¿Listo? Le puedo decir también que voy a utilizar, por ejemplo, en las definiciones de los tipos de datos, le puedo decir denme un momentito, muchachos. Listo. Listo, entonces por ejemplo aquí hay diferentes tipos de datos. Acá por ejemplo tengo definido un tipo de datos de aquí es el row type. Este row type me indica que va a ser un registro de una tabla, todo un registro de una tabla que en este caso sería de la tabla asig uso. Integer, miren, bueno, date, varchar, podemos utilizar cualquier tipo de datos de los de Postgres. Aquí tengo algunos for, miren que tengo un for como el que hicimos ahorita en el ejemplo. Por acá tengo un for para un registro. Por aquí lo tengo. Ah, bueno, aquí no tengo el for para el registro. Pero esas son como las cosas más utilizadas. Miren que acá tengo el if. La estructura del if viene con if, condición then, lo que vamos a hacer dentro del if y end if. Aquí la condición sería, este es un booleano, este atributo es de tipo booleano, entonces no tengo que hacer una comparación ni nada de eso. Listo, aquí hay muchas cosas que ustedes pues ya según su necesidad ya pueden echarle un ojito en alguna consulta. ¿Listo? Acá tengo, por ejemplo, el uso de este data intermediate. Tengo un registro, miren que la variable se llama reg, que es de tipo fila de una columna, es de tipo tupla, mejor dicho, de esta tabla de aquí. Y aquí hago un for, en donde le digo
select asterisco from de la tabla, y como lo que me devuelve esta consulta son un conjunto de tuplas, para cada tupla yo voy haciendo la operación. ¿Listo? Listo. Vamos entonces ahora a hacer un procedimiento almacenado. Como les decía, el trigger, perdón, tiene dos partes. La parte funcional, lo que se va a disparar, y el disparador. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a hacer que cuando se registre una venta, ¿cierto? Cuando se registre una venta, yo voy a registrar la venta, el ID del producto, el ID del usuario que compra, el ID del usuario que vende. Voy a agregarle el atributo valor. Valor de la venta. De tipo real. Listo. Listo, ahí tengo mi atributo valor de la venta. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a hacer un trigger que me calcule, ¿listo? Que me calcule, según el valor de la venta, cuántos puntos corresponden a esa venta, y para esa cantidad de puntos se va a hacer la inserción aquí en puntos usuarios. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con un trigger. Igualmente, yo no recuerdo la sintaxis de memoria, entonces voy a utilizar aquí el código, pues, que ya he escrito en alguna ocasión. Entonces listo, voy a utilizar aquí el disparador. Miren que acá me aparecen dos cosas, ¿no? Aquí en la tabla, por ejemplo, ese trigger lo tengo aquí. En herramienta. Aquí. Miren que aquí tengo triggers y acá tengo triggers function. ¿Listo? El trigger lo único que hace es dispararlo y especificarme la forma que va a tener el trigger. Pero aquí le dice ejecute el procedimiento, y aquí le da el nombre de un procedimiento, que es un procedimiento de un trigger, que debería estar acá en los trigger function. ¿Listo? Entonces ahí miramos la diferencia entre el trigger y el trigger function. Vamos a mirar entonces cómo es la cosa. Si yo le doy aquí clic derecho, nuevo trigger, aquí me va a aparecer un cuadro de diálogo. Yo no lo voy a crear con este asistente, sino que lo voy a crear mediante código. Me parece más comprensible. ¿Listo? Pero aquí este cuadrito nos sirve para estudiar algo. Resulta que los disparadores es una acción que debe ejecutarse o debe activar por un suceso. ¿Listo? Y aquí, en donde nosotros, en esta pestañita definición, es donde se especifica cuál va a ser el suceso. ¿Listo? Entonces, aquí se especifican las características del suceso que va a hacer que el disparador se ejecute. Hay operaciones, la tabla siempre tiene unas operaciones, ¿listo? Y el trigger puede dispararse antes, por eso aquí dice before, antes de que la operación se concrete en la base de datos, ¿listo? O después de que la operación se concrete en la base de datos, por eso aquí dice after, ¿listo? Before o after. La operación puede suceder cuando se hace una inserción, o se hace una actualización, o se hace una eliminación de un registro. Se inserta un registro, se actualiza un registro, o se elimina un registro. Una de ellas, ¿cierto? Cuando sucede una de ellas se puede disparar ese trigger, o cuando suceden las tres al tiempo, por eso aquí podemos seleccionar 3, o cuando suceden 2 al tiempo, podemos seleccionar insert y delete, por ejemplo. ¿Listo? En esas ocasiones se dispararía el trigger. Y resulta que el trigger se activa cuando se produce un evento en una fila, es decir, en una de las tuplas, o cuando hay un constraint que se activa. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos cuando es que se aplica el trigger. ¿Listo? Acá tendríamos las columnas que serían como los parámetros que llegan al trigger, algo así. Por aquí miraríamos el cuerpo del trigger y por acá el SQL resultante, pero nosotros lo vamos a hacer con código. ¿Listo? Entonces yo voy a copiar aquí la estructura del trigger. Primero vamos a hacer la función, ¿listo? Porque si nos damos cuenta aquí, él necesita el nombre del procedimiento que va a invocar. Entonces primero vamos a crear este procedimiento que vamos a invocar. Para eso voy a copiar la sintaxis de acá.
Entonces la copio de aquí y vamos a pegarla acá. Me conecto acá. Voy a cerrar estos de aquí. Ya no quiero tener luz. Listo. Entonces aquí abro una consola SQL y pego el código que copié y ahora lo ajusto. Entonces el trigger que yo voy a necesitar, o lo que va a hacer el trigger, aquí voy a especificar lo que va a hacer el trigger, es hacer la inserción o el registrar puntos, registrar los puntos, ¿listo? De una venta. Eso es lo que va a hacer el trigger. Miren que aquí esta función, si miramos hasta aquí es lo mismo, pero cambia el tipo de retorno. Aquí estamos retornando un trigger. Entonces es un procedimiento normal, pero estamos retornando un trigger. Listo, y aquí voy a crear una variable para guardar el cálculo de los puntos. Entonces le voy a colocar puntos a esa variable, puntos C, de puntos calculados. No va a ser de, así, va a ser de tipo int. Y ahora sí, aquí tengo aquí mi cuerpo del trigger. Eso es lo que voy a hacer. Si se fijaron lo que borré, miren que eran operaciones normales que también las podemos hacer aquí. Pero lo que vamos a hacer ahorita es algo más sencillo. No es tan complejo. Y ojo aquí. Aquí nosotros decimos que nos va a retornar el trigger y le estamos diciendo return new. Resulta que hay dos constantes. ¿Listo? Siempre en los procedimientos hay dos constantes. Una constante que se denomina old y una constante que se denomina new. Como nosotros vimos que los procedimientos que los triggers pueden ejecutarse antes o después de una inserción, una actualización o una eliminación, estas dos constantes son parte de ese proceso. Entonces el old haría referencia al antiguo registro, al estado del antiguo registro, cuando trabajamos dependiendo si es before update, entonces sería el estado anterior al update, a la actualización de los nuevos valores en ese registro, y el new sería el nuevo valor, ¿cierto? Ahí ya depende de la operación que estemos ejecutando, si es en una actualización o si es en una inserción, etc. En el caso de las inserciones, obviamente solamente habría new si lo estamos haciendo before, antes de la ejecución. Si lo estamos haciendo after, entonces ahí sí habría old y new. Ahí ya dependería. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es base de datos, el registro de la venta. Nosotros le vamos a decir que cuando se inserte una venta, vamos a calcular la cantidad de puntos según el valor de la venta. ¿Listo? Y los vamos a registrar a nombre del usuario comprador. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces vamos acá, le decimos que vamos a calcular en esa variable puntos C, va a ser igual a ¿qué? Al valor de la venta, entonces del registro nuevo, de new, punto, valor, dividido entre 10. Supónganse que por cada 10 pesos en venta, o cada unidades de venta, por cada 10 unidades de venta se va a otorgar un punto. Entonces lo dividiría aquí entre 10. Y todo esto lo voy a convertir a entero, porque este valor es de tipo real. Entonces este lo voy a castear aquí, lo voy a convertir en integer. ¿Listo? Para dividirlo entre 10. Y también todo este conjunto, toda esta división, porque puede que 5 entre 3, supongamos, me da con decimales. Entonces este también lo voy a convertir a entero para que no me dé problemas en la inserción. Aunque también creo que sería solito el casting, porque son tipos de datos compatibles. Pero listo, ahí lo estamos haciendo. Entonces le estamos diciendo, listo, si viene una compra de 50 unidades de venta, entonces por 50, si yo por cada 10 unidades le doy un punto, entonces por 50 lo divido entre 10, me da 5. 5 puntos serían los puntos que vamos a dar por esa compra. Listo. Hago el cálculo ahí. Y ahora sí que me queda. Me faltaría registrarlos en la
la cantidad en los puntos que se hacen o en el registro de puntos para cada uno de los clientes. Entonces yo le digo que voy a hacer un insert aquí en esta tabla que acabamos de crear hace un momento, en esta tabla puntos usuario. Ahí voy a hacer el insert. Entonces genero el script para el insert. Este no lo voy a enviar. La fecha del movimiento tampoco, porque le puse un valor por defecto. La cantidad de puntos sí la voy a enviar y el ID del usuario también la voy a enviar. Entonces aquí, esta es la consulta que yo voy a ejecutar sobre la base de datos desde el trigger. Listo. Entonces voy acá a mi trigger. Le digo, una vez calculada esa cantidad de puntos, hagamos una inserción aquí con este valor de puntos en cantidad, para el atributo cantidad, y el ID del usuario, que compró. Entonces le digo new punto, y el ID del usuario que compró sería este, ID usuario comprado. Entonces aquí le digo new.id usuario que compró, y listo, termino la ejecución de mi trigger. Eso es todo lo que yo quiero hacer ahorita. Lo ejecuto y ahí no lo vamos a invocar. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque ese va a ser invocado por mi trigger. Miren que aquí ya me aparece registrar puntos. Listo. Ahora sí vamos a relacionar ese trigger con la venta y le vamos a determinar el comportamiento. Para eso también voy a utilizar el código que tengo acá. ¿Listo? Listo. Esto ya lo voy a borrar. Entonces le digo, créeme un trigger que se va a llamar asignar puntos o registra puntos. ¿Cómo le pusimos este? Usualmente yo le suelo colocar el mismo nombre a la función y al trigger para no perderme. Entonces voy a hacer lo mismo, registrar puntos. Eso es porque yo lo hago así por orden, pero puede colocar uno el nombre que uno necesite. Listo. Entonces le voy a decir registrar puntos. Se va a ejecutar después de la inserción. Aquí es donde yo configuro after, before, insert, or, update, date, puede ser or, delete o lo que sea. En este caso solamente quiero hacerlo después de la inserción. Listo. Entonces le voy a llamar así. ¿Y en qué tabla se va a ejecutar este trigger? ¿Qué tabla va a lanzar ese trigger después de haber hecho una inserción? Entonces se va a hacer en la tabla ventas. Cuando yo hago una inserción en la tabla ventas, se va a ejecutar, después de insertar el dato, se va a ejecutar el trigger. ¿Listo? Y aquí le decimos a cuál es al que vamos a invocar. Como yo lo nombré igual, entonces solo copio y pego este nombre. Listo. Ejecuto. Y ahí me dice, estuvo, su operación ya se ejecutó. Sí, miren, ahí lo volví a ejecutar y me dice, error, el trigger ya está creado. Ya no se puede crear. Entonces listo, ahí lo tengo. Y ahora sí vamos a ejecutar nuestro trigger, a ver qué pasa. ¿Cómo lo ejecutamos? Activando la operación sobre la tabla. Entonces voy a colocar por acá los puntos del usuario. Esto lo coloco aquí a un ladito. Y por acá voy a colocar la tabla ventas. Listo. Entonces ahí voy a tener las dos tablas visibles. Y aquí voy a registrar una venta. Entonces voy a vender, no sé qué productos tengo. No sé si tengo productos registrados. Bien. No tengo, entonces voy a registrar un producto y no sé si tengo proveedores. Tampoco tengo, entonces voy a registrar un proveedor y productos SAS. El NID 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dirección calle 18, número 23. Teléfono 720-2020. Listo. Ahí tengo mi primer proveedor. Con el 1 y voy a registrar el producto del proveedor 1. Aquí hay el proveedor 1. Nombre.
jabón líquido, código de barras 989865, presentación, bolsa, marca, no sé, blanca, ¿no? Precio, pongámosle 250. Listo, 2500, perdón. Listo, ya tenemos. Ahora sí, vamos a hacer el registro de la venta de 2 jabones. Ok, pues lo voy a hacer a mano por la base de datos. Listo. Entonces le digo ID del producto 1. ID del usuario que compra, el usuario 3. ID del usuario que vende, el usuario 4, supongamos. Fecha, no la voy a enviar. Y el valor real, como vamos a vender 2, supongamos que es 5000. Listo. Ahí hice mi venta. ¿Cierto? Registré mi venta. Y acá, ahorita que refresque, debería aparecerme un nuevo registro. Y en efecto, miren que está el nuevo registro. Con los puntos, con el usuario. ¿Por qué? Porque 5000 dividido entre 10 me da 500. Entonces el usuario aquí tiene 500 puntos. Pero si yo voy a ver, ¿cierto? Si yo voy a ver a mi usuario, no tiene la cantidad de puntos completa. Voy a mirar aquí. El usuario 3 tiene 325 puntos, que es lo que habíamos registrado anteriormente. Entonces vamos a volver a ejecutar el procedimiento de sumatoria de puntos. Aquí está. Y le voy a decir que me recalcule los puntos del usuario con ID 3. Listo. Ahí lo recalculó. Y voy a visualizar nuevamente al usuario. Y miren que ahí ya tengo 825 puntos. Eso quiere decir que ya se hizo la inserción, ya tenemos todo. Profe, ¿podríamos hacer que el cálculo de los puntos se haga automáticamente? Sí, podríamos hacerlo. Es más, podríamos evitar aquí, en este de aquí, miren que podríamos hacer lo siguiente. Voy a hacer un cambio en este código. Para actualizarlo podemos hacer lo mismo. Create or replace. Por eso es create or replace. Listo, entonces yo voy a decirle, no necesito utilizar ese procedimiento que creamos antes, sino que aquí mismo le voy a decir, listo, ya hizo la inserción, entonces ahora sí, súmele al usuario, con ese ID, súmele los puntos que tiene ahorita. Entonces podemos hacerlo de la siguiente forma. Voy a ir a hacer un update, una operación de tipo update sobre ese usuario, entonces generar el script, y lo que voy a actualizar es la cantidad de puntos. Listo. Puntos. Donde el ID del usuario corresponda a algo que yo le coloque por parámetro. Ahí está. Eso es lo que voy a utilizar. Listo. Y esto mismo lo puedo hacer aquí en mi trigger, en el disparador que se ejecuta cuando se registra una venta. Entonces aquí yo le voy a decir, actualíceme de una vez el usuario. ¿Cómo lo actualice? Entonces en la sección puntos del usuario le va a sumar a lo que ya tiene, puntos, le va a sumar los puntos calculados. Listo. ¿A qué usuario? Al usuario con el ID new, ID usuario que compra. Listo. Lo ejecuto. Ahí ya queda registrado. Ahora sí vamos a volver a hacer el experimento. Entonces, a cerrar las dos. Vamos con venta. Listo, aquí voy a colocar venta. Ahí sí está. Vamos con usuario. Les voy a colocar las tres aquí. Venta usuario y en los movimientos o los puntos del usuario. Listo. Aquí está. Ahí.
Listo, entonces voy a registrar una venta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces le voy a decir producto 1 igual. Usuario que compra, el usuario 3. Usuario que vende, el usuario 4. Ahora va a comprar solamente un jabón. 2500. Listo. Enter. Registré mi venta. Voy a ver en los movimientos de los puntos. Se registró la cantidad de puntos y ahora sí voy a mirar a mi usuario. A mi usuario voy a mirarlo y ahora ya tiene sumados sus 250 puntos. ¿Listo? Ya lo hice solito. Entonces ahí ya hay muchas formas de hacerlo. Yo pude haberlo hecho que otro trigger, que cuando se haga un insert en la tabla de puntos usuarios, se dispare la actualización o bueno, ya hay muchas formas de hacerlo. ¿Listo? Ahí ya va dependiendo de cómo uno haga la distribución o cómo uno cranee la lógica que va a seguir. ¿Listo? ¿Tienen dudas, muchachos? Se olvidó si lo sube, ¿no, profe? Sí, precisamente lo estoy grabando y ahorita lo subo. Profe, ¿y nos podría enviar la sintaxis que utilizó para tenerla en cuenta? Ah, listo, yo les envío el backup de esta base de datos, se lo subo a la plataforma. Ah, listo, profe. Profe, y era también ¿se acuerda de ese problemita que tenía que cuando eran dos ID, o sea, cuando llamaba a una tabla y que quería que me llame las llaves foráneas de dos usuarios, si recuerda, no Sí, sé cómo explicárselo. sí, me acuerdo. Lo que pasa es que ahorita estoy acabando unas cositas que tengo que entregar, Fabián, no alcanzaríamos. Podemos programar otra sesión. Bueno, profe, no hay lío. Muchas gracias. Listo, vale, con mucho gusto. Yo ya les cargo el video. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, profe, gracias, muy amable. Bueno, con gusto. Ya les cargo el video, muchachos. Entonces, eso es todo. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, hasta Listo. luego, profe. Bueno, chao, que Hasta estén bien. luego.